Dice la palabra del Señor: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Lo puedes leer. Lo puedes volver a leer. 1, 2, 3. Tú eres. Amén. Ahora dice pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Ahora tú eres nuestro Padre, pero nosotros somos barro. Fíjate qué tremenda la palabra del Señor cuando nos está diciendo: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, pero hay un reconocimiento de nosotros. Tú eres un Padre, pero nosotros somos barro. ¿Nosotros somos qué? Somos barro. Nosotros somos barro. En realidad la Escritura siempre te va a querer dar entendimiento de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y nosotros queremos entender que todo hombre y toda mujer que vienen a la casa del Señor, que le reciben en su corazón, deben de ser un barro. Antes, ¿qué serían? No sé, a lo mejor una piedra, la verdad no sé. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que lo que nosotros tenemos que ser delante de Él es un barro. Porque si nosotros no entendemos, nosotros no vamos a poder ser trabajados, no vamos a poder dejar que Él nos trabaje para mejorarnos. Y la tragedia más grande es venir a la casa del Señor y no entender por qué Él hace las cosas, para qué hace las cosas, y que todas las cosas las va a hacer por amor. Todo lo va a hacer por amor. Nosotros queremos encontrar juicios, encontrar cosas cuando nos pasa algo por circunstancias o por algo, pero el Señor siempre tiene un fin y su fin es perfecto. El Señor siempre va a desear hablar y tratar con nosotros para mejorarnos. El apóstol Pablo lo sabe perfectamente cuando dice: de modo que si alguno se convierte a Cristo, lo estoy parafraseando, de modo que si alguno se convierte a Cristo, tiene que ser una nueva criatura. Las cosas viejas tienen que pasar y todas las cosas que están en el hombre tienen que venir a ser hechas nuevas. Porque si el hombre es malo y recibe a Dios, entonces tiene que volverse bueno. Si el hombre batalla con muchos aspectos en su vida, falta de perdón, falta de amor, lo que tú quieras, cuando viene a Cristo, su naturaleza se vuelve la naturaleza de Dios. Así es de que, amada iglesia, el que vino a Cristo, el que tiene a Cristo, el que ha querido caminar con Cristo, automáticamente tiene que ser bueno. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué pasa si el hombre no es bueno? ¿Qué pasa si sigue siendo el mismo? No nació de nuevo. Simplemente no nació de nuevo. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que hay dos nacimientos: el nacimiento de papá y el nacimiento de mamá. El nacimiento que trajo toda la herencia, y la herencia fue una herencia de una naturaleza caída, de una raza caída. Por eso nosotros sufrimos muchas veces con papá y con mamá si ellos no eran cristianos, y sufrimos también si no eran buenos cristianos. Lo sufrimos porque ellos eran gobernados solamente por su carne.
y no le dieron oportunidad a que el Espíritu Santo gobernara sus vidas. Quiere decir que cuando un padre a ti te corregía, que casi a lo mejor te mataba, que si te tocó bien, pues qué bueno, gloria a Dios, pero si te tocó mal, aquella corrección era carne con carne. El hijo crecía y el hijo odiaba. El hijo lo único que quería era estar a la altura del papá para pegarle igual que le pegaba. Entonces empezamos a ver que la naturaleza y las herencias no eran buenas. Alguien me dijo: pastora, pero ya murió mi padre, gloria a Dios. No estamos enseñando que le odies, estamos enseñando que entiendas lo que pasó. ¿Por qué soy así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me enojo fácil? ¿Por qué lloro fácil? ¿Por qué tengo enfermedades fácil? Por la forma en que tú viviste, que tú naciste, que tú creciste, en la que tú te desenvolviste. Cuando uno viene a Cristo, lo que Cristo quiere hacer es que tú entiendas que esa naturaleza por la cual tú naciste no sirve para nada. No te ha servido para nada, y Él quiere poner una naturaleza nueva dentro de ti. En realidad lo que Él quiere hacer es que se te note que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que se te note. Bueno, si tú no te da gusto que Él quiere que se te note, pues yo qué voy a hacer. Pero en realidad lo que Él quiere es que se nos note. Jeremías 18:1-6 nos da una muy buena explicación. Jeremías 18:1-6 nos da una muy buena explicación. Dice la palabra del Señor, primero que nada, que Dios le habló a Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Lo primero que el Señor le dice a Jeremías es: levántate. Lo primero que le dice es: levántate, porque quiero que vayas y observes algo. Y quiero que al observarlo te entre un entendimiento espiritual. Jeremías, levántate. Toda persona que no hace nada, que permanece sentado, pues en realidad no va a obtener nada. Pero la persona que escucha la voz de Dios y cuando lo escucha, entonces lleva a efecto una acción, puede recibir. Por eso la Escritura dice de Débora, jueza y profetiza, ella expresando: cuando yo, Débora, me levanté. Y cuando ella dice: cuando yo, Débora, me levanté, entonces pude ver lo que tenía que hacer. Tienes a tu lado: para hacer algo te tienes que mover. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces a Jeremías lo que se le está diciendo es, primero que nada, levántate. Escucha las órdenes de Dios y empieza a hacerlas. ¿Cuántas veces hemos escuchado las órdenes de Dios, pero nosotros no queremos obedecer a Dios? Y las órdenes de Dios se escuchan por todos lados. Las órdenes de Dios se escuchan cuando estás leyendo una Biblia. Y cuando estás leyendo la palabra, y cuando la palabra te está diciendo algo a ti. La palabra no nos dice algo a todos, en especial a veces nos dice a nosotros. A mí. Ese es mi rema. Es mi palabra para mí, es mi palabra revelada. Es lo que Dios quiere decirme a mí. A mí hace 25 años me dijo: levántate y sírveme. Entonces en una reunión yo entendí al Señor y dije: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. No dije: envíame a toda la familia, envíame a mi esposo. Yo lo sentí en mi espíritu. Y yo le dije: aquí estoy delante de tu presencia, envíame a mí. ¿Y qué hice después? Me levanté y salí. Pastora, mucha gente dice: tengo palabras y palabras y más palabras de Dios. ¿Para qué te sirven si no le obedeces? Allí no te van a servir. El Señor ha dicho que yo voy a ser un gran profeta. ¿Y dónde estás? ¿Qué estás haciendo con esa palabra? Es que es hermoso que el Señor me haya dicho lo que yo soy, pero si tú no llevas a efecto la acción, tú no vas a hacer nada. No vas a alcanzar nada. ¿Qué oí? Que yo tenía que ser pastora. Yo lo oí.
No te estoy diciendo que lo oyó mi esposo, quizá él lo oyó un año antes, yo no sé, pero en ese momento yo lo oí y yo me levanté. Y cuando me dijeron ve, yo ya estaba levantada para ir. Muchas veces te han dado palabras, pero tú no te levantas y tú no haces nada. Sin embargo, a Jeremías lo primero que se le da es una orden. Y la orden es: levántate y vete a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. ¿Dónde va a hablar Dios? Repite: en la casa del alfarero. ¿Dónde va a hablar Dios? En la casa del alfarero. Pastora, ¿Dios me puede hablar en mi casa? Sí, a lo mejor. ¿Dios me puede hablar por medio de la tele? Sí, a lo mejor. Pero el Señor dice: ve a la casa donde está el alfarero. Ve a la casa donde saben trabajar el barro. Ve a la casa donde está el especialista en trabajar con el barro. Ve a la casa del alfarero. Perdóname, aparte de 28 años de pastora, tengo 33 de cristiana. En estos 33 de cristiana siempre he ido a la casa del alfarero. Y cuando yo voy a la casa del alfarero, Dios me habla y me dice: observa y mira lo que te voy a decir. Y yo siempre tengo un oído para decir: ¿qué es lo que me vas a decir? Y yo le he dicho a usted que yo soy muy creída con Dios. Yo no sé usted, pero yo sí soy bien creída con Dios. Yo le creo a Dios lo que Él me dice. Yo no sé usted. Viene palabra precisa, viene palabra directa. Dios le va a decir a usted que usted va a hacer algo y usted dice: ay, sí, a lo mejor, sí, algún día, sí, qué bueno, qué palabra tan bonita. No, yo sí soy bien creída. Por eso tu pastor está en Nashville, porque soy bien creída. Por eso tu pastor se va a Ecuador, por eso tu pastor se va a Perú, porque yo soy bien creída. En el momento que vino un profeta y el profeta dijo que el pastor iba a atravesar el charco y se iba a ir a otros países, yo fui y compré una maleta, porque soy bien creída. Y alguien dijo: ya se iba. No, todavía no se iba, se fue un año después, pero ya estaba la maleta. Imagínate que Dios te diga algo y digas: wow, gloria a Dios, el Señor te va a dar un carro, y tú vayas y compres una funda del volante. A ver cuántos locos hay aquí para hacer eso. El Señor me da un carro. ¿Qué tiene usted? La funda del volante. ¿Y por qué tiene solamente una funda del volante? Porque yo le creo a Dios. Y esta funda me gusta y se la voy a poner a mi carro. Y todos los demás voltean y te miran y dicen: pues si ni tienes carro, pero tengo Dios. No tengo carro, pero tengo Dios. Y lo que tengo es una palabra de Dios. Y eso es fe. Pero la gente no lo cree. O sea, eso es fe. Usted va a tener una casa, pues compre la pintura para pintar esa casa. Pero todavía no tengo la casa, pero ya tengo la pintura. ¿Y esto qué fue? Fe. No más que la gente no sabe caminar por fe. Dice que tiene fe, pero no sabe caminar por fe. El Señor nos dijo que aquí vamos a hacer un auditorio. Y el que sabe la historia sabe que hicimos 1, 2, 3, 4, 5 puros hoyos. ¿Pero para qué hace hoyos? Para que el Señor los llene. Usted quiere casa y tiene terreno, haga hoyos. Qué falta de fe tan grande. Usted quiere casa, haga hoyos. Si usted ya escuchó que Dios está en eso. Cuando nosotros empezamos, el pastor dijo: nos vamos a caer en los hoyos. Y dije: no, porque Dios va a llenar los hoyos. Y Celia hizo un hoyo bien grandote. ¿Le creímos a Dios? ¿A poco? A ver, ¿tú ves el hoyo? ¿Verdad que no? Y alguien dijo: lo estamos haciendo porque tenemos dinero. No, tenemos fe. Y a mi esposo: ya inicia las cabañas, pero no tenemos dinero. No, pero tenemos fe. Y con eso tenemos todo.
¿Y qué vamos a hacer? Haz hoyos. Ay, no, van a quedarse los hoyos ahí. Es la parte, tú vas a ver mi foto sacando el primer hoyo. Apenas salió en ese recuerdo del Face y está mi foto con un pico escarbando. Dije, si nadie escarba, yo sí escarbo. Ahora voy a buscar el hoyo. Ve a ver el hoyo. ¿Alguien tiene fe? ¿Alguien tiene una fe loca? ¿Alguien tiene una fe que verdaderamente dice, yo miro las cosas que no son como si fueran? Yo miro las cosas que no son como si fueran. Esa es una fe de locura. La gente no lo cree, pero el que mira las cosas que no son como si fueran, recibe. El que razona, el que piensa, el que dice a la mejor, el que dice si será posible, perdóname, pero no recibe nada. Son aquellos ministerios que se quedaron truncados. Alguien llegó, alguien les ministró, alguien les dijo que iban a ser pastores y pasaron los años y el hermano está pensando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy aquí en la iglesia? Recuerdo perfectamente cuando un hermano llegó a nuestra iglesia y ni era profeta, era otro hermano. Llegó y se acercó junto a mi esposo y le dice, así dice el Señor que tú vas a ser pastor. Y mi esposo volteó y se le quedó viendo bien espantado. Digo, así dice el Señor que vas a ser pastor. Y me dice, ¿qué crees que ese hermano que está ahí, que viene en el grupo que cantó, se me acercó y me dijo que yo iba a ser pastor? Le digo, ¿y qué le dijiste? Le dije al Señor que quería que mojara el vellón. ¿Cómo que querías que mojara el vellón? Que me digan 3 veces que voy a ser pastor para que yo le crea. ¿A cuánto les gusta que el Señor moje el vellón? ¿A cuántos les gusta que el Señor moje el vellón? Está a tu lado, bola de incrédulos. Esposo, ¿cuántas veces se tiene que hablar de Dios? 3. Porque iba a dejar casa, iba a dejar negocio, iba a dejar el lugar donde vivíamos, iba a ser algo tremendo. Él quería creer, saber que Dios estaba con él. Y Dios le habló 3 veces. A la tercera vez lo regañó y se paró y dijo, perdóname, Señor. Él es lento, pero yo soy así. Está a tu lado, está bueno. ¿Alguien tiene un problema grande? ¿Pero alguien tiene un Dios grande? ¿Alguien tiene un Dios grande? ¿Verdaderamente alguien tiene un Dios grande? Entonces tu problema no puede ser más grande que tu Dios. Tu problema no debe ser más grande que tu Dios. Porque si tu problema es más grande que tu Dios, vete a buscar otro Dios. Tu Dios es más grande que tu problema. Que el diablo no te diga lo contrario. Tu Dios debe ser más grande que tu problema. Solamente si tú eres obediente. A Jeremías se le dijo, levántate. Y se le dijo, ve. ¿A dónde? A la casa del alfarero. Yo recuerdo perfectamente cuando Dios nos dijo, ve primero a Jerusalén a todos aquellos que conocieron de Dios y diles que se arrepientan porque viene juicio sobre ellos. Dije, Señor, me van a odiar. Dijo, ve y diles que se arrepientan. Y empecé casa por casa. Dice el Señor que se arrepientan. Dice el Señor que se arrepientan, porque dice el Señor que viene juicio contra ustedes, porque ustedes conocieron de Dios, ustedes se alejaron, ustedes ya no están aquí. Y me acuerdo perfectamente del esposo de Modesta. ¿Ah, verdad? Solamente abrió un pedazo de la puerta y le dije, dice Dios que te arrepientas, dice Dios que vuelvas a su camino, porque viene algo fuerte contra ti. Me dijo gracias y me cerró la puerta. ¿Dónde está tu esposo, mija? Gracias, se murió. Aquí a tu lado, no me vaya a avisar a mí, pastora. Eso me dijo Dios y eso hice. Todos, tan, dice Dios que se arrepientan. Dios está hablando de juicio.
a todos los que conocieron y no están haciendo lo que Dios dice. Y de repente una mañana vi que una mujer tocaba casi tirando la iglesia, casi tirando la puerta del templo. Y cuando yo abro, esta mujer entra con una niña que se golpeó en la cabeza, y la cabeza son 2 cabezas. Y me dice: oí perfectamente, si yo corro para el doctor, mi hija muere. Corrí a la iglesia, corrí a casa del alfarero. Y cuando ella corrió, nosotros la vimos y sí, hija, qué bueno, corriste a Dios. ¿Cuántos de ustedes corren por otro lado? ¿Cuántos corren por otro lado? Tengo un problema, tengo una necesidad, voy a correr por otro lado. Corre a casa del alfarero, corre a donde esté Dios, corre a donde se te escuche tu necesidad, pero cree que tu necesidad es escuchada. Esa mujer, la muchacha, ya hasta se casó, pero ella dijo: yo no voy a correr allá. Yo me espanté también cuando vi a la niña con 2 cabezas. ¿Qué le pasó? Se cayó. Al mismo tamaño de la cabeza, tenía otra cabeza. Mi esposo ungió, oró y la niña sanó. ¿A dónde corres tú? ¿A dónde dice Dios que corras, iglesia? Porque en la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. En donde estoy yo, allí me oirás, dice el Señor. Y si tú me oyes, ¿verdad?, entonces van a pasar grandes cosas. Dice el profeta Jeremías: yo obedecí. Lo que él dice es: yo obedecí y bajé, dice él, y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda. Repite: sobre la rueda. Jeremías está observando que ese alfarero tiene una rueda, y la rueda da vueltas y da vueltas y menea la masa, y la rueda sigue dando vueltas y sigue meneando la masa, y sigue meneando la masa hasta que la masa esté blandita, y la masa sigue girando ahí con la rueda de tu vida, la rueda de tus circunstancias, la rueda de lo que tú pasas. ¿No acaso nuestra vida se parece a algo que va girando y girando, y ahorita estás aquí, mañana estás allá, no sabes ni cómo vas a estar? Pero hay una masa en esa rueda, y la masa es el hombre, y el hombre está siendo trabajado por Dios, trabajado por Dios. De repente no nos gusta la circunstancia. ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué llegó esa enfermedad? Y el alfarero sigue trabajando y sigue trabajando para que esa enfermedad no te alejes de Dios, al contrario, te acerques más. Y el alfarero sigue trabajando y trabajando para que ese problema económico no te amargue, sin embargo, te mejore, te haga voltearlo a verlo. Y el alfarero sigue trabajando hasta que tú, la masa, te parezca a Dios. Pero la masa salió de la prueba, y la masa quedó enojada con Dios, y la masa dijo: ¿por qué a mí me pasa esto? Entonces el Señor tomó la masa y dijo: este no sirve. Y dice que la agarró y otra vez a trabajarla. ¿Cuántos le damos tanto trabajo a Dios? ¿Cuántos le damos tanto trabajo a Dios? Te estoy mejorando. ¿No acaso el Señor mejoró a Job? ¿Tú crees que Job salió igual de la prueba? Cuando Job salió de aquella rueda que le tocó estar, en donde no sabía ni qué pasaba, los hijos, la casa, todo lo que le pasó a Job, de repente al terminar, él se tapa la boca y dice: ya no voy a hablar contra mi Dios. Y de repente le expresa a Dios y le dice: de oídas te había oído, pero en medio de todo el dolor, en medio de la rueda, ahora mis ojos te pueden ver. Antes no te veía. Si yo no hubiera sido tratada por el dolor, no te hubiera visto. ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué suceden cosas malas? Para que aprendamos a ver a Dios, iglesia.
Es sorprendente que la gente que no ha sufrido dolor no siente. No siente. Yo siempre le digo a la gente, no vayas con una persona enferma de cáncer y le digas que la entiendes. Esa es la más grande mentira. ¿Cuándo la vas a entender? Cuando tú hayas pasado el cáncer. No le digas a una persona que se fue de la iglesia y regresó que la entiendes si tú nunca te has ido y has regresado. La persona que entiende a otros que por qué ha pasado lo que esa persona ha pasado. Solamente así se entiende el dolor, pasando por el mismo dolor de la otra persona. Pero solamente así se conoce a Cristo, así se invoca a Cristo. Son las mejores oraciones cuando no tienes más que ir a Dios, cuando estás de rodillas delante de Él y tú no tienes nadie más que a Dios. Pero si tienes a Dios lo tienes todo. Pero si tienes a Dios puedes decir como Job: en medio de mi dolor ahora te conozco. De oídas te había oído. Llegaba a la iglesia, levantaba las manos, cantaba, pero hasta que me fue tan mal, entonces te pude conocer. Esa es la rueda del alfarero. Pero no solamente se tomó aquella masa y la deshizo todas las veces que quiso. Tú no sabes a mí cuántas veces me ha deshecho Dios y me ha vuelto a armar. Tú no lo sabes. Él y yo conocemos nuestra historia en medio del dolor. Tú no lo sabes. Tú escuchas fácil el decir que mi vista se está yendo, se está perdiendo. Tú lo escuchas fácil. Tú no sabes mis noches de dolor o mis noches de angustia pensando que mi vista se va a perder. Tú no lo sabes. Y no lo puedes experimentar a menos que estés pasando lo mismo que yo. Pero tú no lo sabes. Tú no lo sabes de lo que es tener una hija casi en silla de ruedas y otra hija casi muerta por un accidente. Tú no lo sabes a menos que no te haya pasado. Tú no lo sabes lo que es estar llorando 2 años por salir de un problema y una situación difícil, a menos que hayas ido en carretera conmigo y hayas visto que no me podía aguantar de estar llorando. Pero cuando salí de la prueba, cuando pude decirle al Señor en medio del dolor: Señor, de oídas te había oído, pero qué hermoso es verte, qué hermoso es verte. Qué hermoso es que en medio de la oscuridad y del dolor y de la rueda de la vida podamos verte. Nunca te niegues al dolor porque te va a mejorar. Te va a mejorar si es que tú te humillas bajo la poderosa mano del Señor. Porque si usted en medio de la prueba es altivo y orgulloso, Dios lo va a volver a deshacer. Pero no solamente hay rueda. ¿A alguien se le olvidó el horno? ¿A alguien se le olvidó el horno? A mí me encanta cuando alguien predica de Jeremías y yo digo: la masa, la rueda, terminadita, ahí va el horno. ¿A quién le gusta estar en el horno? ¿A quién le gusta estar en el horno? ¿A alguien le gusta estar en el horno? No. Job dijo: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Lo que Job está diciendo: Él conoce mi camino, pero pasaré la prueba. Pero en esta prueba seré más valioso que el oro. En esa prueba que tú pasas, en esa situación que tú pasas, en lo que tú sientes, en lo que no te ha ido bien, el Señor dice que serás refinado como el oro. Y el apóstol Pedro lo sabe bien: vuestra fe puesta a prueba será más preciosa que el oro cuando usted venza. Cuando usted venza, cuando usted pueda dar testimonio de que fue a casa del alfarero, fue deshecho, fue estirado, fue molido,
fue aplastado, fue mareado, fue metido en el horno para que usted pueda decir: conozco a Dios, conozco a Dios, lo conozco y se lo conozco. Ahora dejaré de pelear con él. Dejaré de pelear con él. Romanos 9:20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me haces así? Si el barro se somete y se deja trabajar y entiende que Dios se acuerda de que somos polvo, Dios va a ser verdaderos hombres y mujeres de Dios, que sienten y que saben. Gente y mujer que trabajada en el horno sabe que puede cambiar de nombre como Jacob. Sabe que el horno de Jacob fue de un hombre de mentiroso y engañador a un Israel bendecido, llamado pueblo por Dios. Sabe que 3 jóvenes metidos en el horno no eran 3 y eran 4, porque en tu horno siempre va a estar Dios. En tu horno siempre va a estar Dios si tú has caminado con Dios. Pero no se ven 3, se ven 4 y tú no alcanzas a verlo. Estás en la situación, en la desesperación y crees que estás solo, pero en tu horno está Dios. En donde sientes que te quemas, sientes que no puedes, sientes que no cambia la situación, no estás tú solo, está Dios, como en aquellos jóvenes que estaban en el horno y que dijeron: no son 3, son 4. ¿Quién es el 4? Se ve diferente, se ve que camina y que se pasea, se ve que el fuego no lo toca. Era Dios mismo estando en el fuego de horno con sus hijos. Dios está en el fuego de aquel barro que ha trabajado, de aquel barro que ha dicho: yo iré a la casa del alfarero para ser mejorado. Yo no sé cuál sea tu horno, pero yo le he dicho a Dios: nunca te quites cuando yo esté en el fuego. Nunca te quites cuando yo no puedo. Nunca te me dejes cuando la situación está difícil. Y he escuchado claramente la voz de Dios: nunca te dejaré, nunca, nunca te dejaré. Antes, con la diestra de mi justicia yo te sostendré y en mi mano estarás seguro. Iglesia, tú estás seguro en la mano del Señor. Él no te ha dejado. Que el diablo no te diga lo contrario, lo que tú amas, por lo que estás peleando. El Señor está contigo en esa batalla. Ponte de pie. Yo no sé qué estés pasando. Has venido a la casa del alfarero. Dile al Señor: mejórame. Dile: mejórame. Me duele. Claro que duele. Pero le puedes decir: mejórame. Pero de esta situación y de esta circunstancia seré más preciado que el oro. Seré más valioso que nada al estar delante de tu presencia. Pero lo más precioso, te conoceré. Te conoceré en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del dolor, en medio de las noches difíciles. Estarás conmigo. Te conoceré. De oídas te había oído, pero quiero verte. Alguien le dice a Dios: quiero verte. Quiero verte. Quiero verte en medio de lo que esté pasando. Quiero verte en medio de lo que esté sintiendo. Quiero verte. Reconozco que soy polvo. Reconozco que me vas a armar, me vas a deshacer, me vas a formar. Pero quiero verte. Quiero verte. Qué hermoso es ver a Dios. Qué hermoso es que se nos quite lo insensible, los duros. Lo duro que llegamos a ser en medio de las situaciones que pasamos. Y no olvidarnos que en ese horno no estás tú sola. El Señor se pasea. El Señor se pasea junto a ti. El Señor se pasea diciéndote: no estás sola, no estás solo. Yo estoy aquí cuando te sientes que te estás quemando.
Cuando te sientes que ya no puedes, cuando te sientes que no cambia la situación, cuando sientes que solamente son noticias contrarias. El Señor dice: yo estoy aquí. Yo quisiera por un momento, si tú quieres tomar esa silla, hincarte y una vez más pelear esa batalla. La batalla de los hijos, la batalla del dinero, la batalla de la salud, la batalla que estés pasando, una vez más decirle al Señor: Señor, en este horno mejórame, pero no te alejes de mí. Paséate junto a mí. Levántame, sácame, líbrame, pero sobre todo hazme más como tú. Cada lágrima que has derramado, el Señor la ha recogido, pero Él quiere solamente mostrarte que cada dolor, cada que tú pasas una circunstancia, Él está trabajando. Nuestro Dios está trabajando. Él está trabajando para hacernos entender, para hacernos mejores, para hacernos como Él. Y un varón experimentado en quebrantos como nuestro Dios. Un varón que no abrió su boca y como un cordero fue llevado al matadero en medio del dolor. ¿Cómo no va a entender el dolor? ¿Cómo no va a entender lo que estás pasando, lo que estás viviendo, o tus noches difíciles, o tus pensamientos, o lo más escondido que tú tengas? Cuando Él dice: todavía no está la palabra fuera de tu boca, y yo ya sé lo que hay dentro de ti. Ese varón experimentado en quebrantos quiere que sepamos que está junto a nosotros, está al lado de nosotros y nos entiende perfectamente. Pero tú tienes que tener el valor de decirle: sígueme mejorando, sígueme mejorando. Me duelen los hijos, me duele la familia, me duelen las circunstancias, me duele el cuerpo en la salud, me duele, pero Él dice: te estoy mejorando, te estoy haciendo mejor. Simplemente estoy trabajando.